Buenos días con todos los presentes. Estamos saludándolos en nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 04. Reciban ustedes los saludos de la directora Medalit Graciela García Pardo, directora de la UGEL 04. Y bueno, nosotros la oficina que va a dar las capacitaciones en esta mañana es la oficina de Secretaría Técnica de Servir, en el cual vamos a inducir acerca del régimen disciplinario de la ley 30057, la ley del servicio civil, en la que se encuentran comprendidos los trabajadores, los servidores civiles de este régimen, ¿no? Esperamos contar con su participación. Todas las preguntas se las escriben a través del chat, por favor, para que puedan ser absueltas. Quien les habla es la abogada Elba García, secretaria técnica de la UGEL 04, que va a dar inicio a esta capacitación. Creo que vamos a esperar unos 5 minutos para que se puedan agregar más personas y conectando más personas para poder comenzar. Muchas gracias. Directores, buenos días. Vamos a dar inicio a esta exposición, a esta jornada que van a ser 5 días. Sin embargo, nosotros necesitamos de que ustedes se inscriban, pongan sus datos. Se está poniendo el enlace en esta página para que puedan ir poniendo sus datos, saber de qué red son. Y vamos a continuar con la exposición sobre el régimen disciplinario de la ley 30057, ley del servicio civil, que está a cargo de la Secretaría Técnica del UGEL 04. Recuerden que este procedimiento es importante tener en cuenta mucho más para los directores, quienes muchos de los casos son órgano instructor. Entonces, vamos a seguir esperando quizás que intervengan más personas, que se vayan inscribiendo. Y recuerden de que sus interrogantes, preguntas, lo pueden hacer por chat. Y nosotros vamos ustedes saben que a veces falta el tiempo, entonces vamos a ir respondiendo. Y las que queden pendientes los vamos a ir haciendo mediante el correo electrónico, que también nos van a poner en el registro de asistencia, que se está colgando también en el link en esta página. El día de hoy vamos a contar con la participación de la doctora Jessica Coronado y la doctora Alejandra Navarro Bustos, quienes también van a participar en esta exposición. Y quien le habla es la abogada Jacqueline Aguilar Bautista. Entonces, esperemos de que se vayan conectando y vayan poniendo sus preguntas en los comentarios. También deseamos de que quizás este material, el material que vamos a exponer el día de hoy, también se va a estar enviando a sus correos institucionales, que los tenemos. Y de todas maneras también se les está pidiendo colocar, de repente muchas veces no colocamos bien los correos, entonces se va a estar pidiendo que también lo incorporen dentro del registro de asistencia.
El día de hoy vamos a ver el tema del régimen disciplinario que está incorporado dentro de la ley 30057. Es una ley en la cual nos va a servir mucho en el procedimiento administrativo. Y recuerden de que este procedimiento es para los servidores de este régimen de 278, 276 y de los CAS, el Decreto Legislativo 1057. Bueno, vamos a continuar, vamos a iniciar. Esperemos de que en unos minutos se estén conectando los directores y directoras. De todas maneras, se va a quedar el video, va a estar grabado y ustedes van a poder acceder a este material. Entonces, vamos a dar inicio. Como les decía, este procedimiento, el régimen disciplinario de la ley 30057, lo tenemos regulado dentro de la 300, la ley mencionada, y está reglamentado bajo el Decreto Supremo 040 de 2014, y también encontramos en ella una directiva, la directiva 02-2015 de Servir. Entonces, encontramos también en este título quinto, que es correspondiente a esta ley 30057, el cual ha entrado en vigencia a los 3 meses de publicado el reglamento, es decir, el 14 de septiembre del 2014. Como le estaba mencionando, ¿quiénes son los servidores a quienes se les va a iniciar un procedimiento o quienes están dentro, se les puede incurrir a un procedimiento administrativo disciplinario? Son los servidores dentro del Decreto Legislativo 276, el Decreto Legislativo 728, el Decreto Legislativo 1057 y los de 30057. Como sabemos, el procedimiento administrativo disciplinario es un conjunto de actos y diligencias que está a cargo de la Secretaría Técnica. Entonces aquí vamos a encontrar y vamos a hacer la verificación, la existencia de alguna falta o no de un acto que haya cometido algún servidor público. Entonces, ¿cuáles son las normativas que encontramos dentro de este procedimiento? Entonces, tenemos a la 30057, el Decreto Supremo 040 de 2014, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil. También tenemos en cuenta dentro del procedimiento, y citamos mucho a los artículos mencionados del TUO de la ley la 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado último con el Decreto Supremo 004 de 2019. Como hacía mención, ¿a quién alcanza, no? Este procedimiento, este régimen? Después de los servidores dentro del Decreto Legislativo 276, 728, 1057, también están inmersos los auxiliares de educación. Sabemos que los directores y docentes tienen otro régimen, ellos no, solamente los auxiliares de educación, y en casos excepcionales a los directores solamente cuando se trata de la ley de transparencia, que posteriormente vamos a ir explicándoles el porqué. Entonces, dentro del procedimiento administrativo disciplinario que está a cargo de la Secretaría Técnica, que es una oficina que está a cargo del secretario técnico, en estos momentos tenemos a cargo de la Secretaría Técnica la doctora Elba Gladys García Torres, quien está encargada de esta Secretaría Técnica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentarlas, iniciar una actividad de oficio, empezar a actuar, investigar y proponer y fundamentar su opinión.
Entonces, aquí tenemos también que tener en cuenta de que la Secretaría Técnica cuenta también con abogados a cargo, quienes van a estar a cargo de los procedimientos administrativos disciplinarios. Esta oficina depende del área de recursos humanos y aquí también tenemos que tener en cuenta que ¿cuáles serían las funciones de la Secretaría Técnica? ¿De qué se encarga la Secretaría Técnica? Entonces, primero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros recibimos las denuncias, sean tanto verbales o escritas. Pueden ser de terceros, puede ser un padre de familia, puede ser de un profesor, puede ser de del mismo director. Entonces, nosotros recibimos estas denuncias. Luego de ello, ¿qué hacemos? Iniciamos de oficio las investigaciones, actuamos, hacemos consultas, pedimos información, tanto sea a los directores, tanto sea también al tercero que quizás ha hecho la denuncia, empezar con una investigación que pueda probar de repente alguna infracción de un servidor. Luego de ello, nosotros tenemos que tramitar estas denuncias y brindar una respuesta al tercero quien ha presentado la denuncia, en el sentido de que se está iniciando el procedimiento o de repente se ha declarado un mal lugar porque no se ha encontrado o no hay un inicio a un procedimiento, ¿no? Entonces, luego de ello nosotros emitimos, como hacía mención, un informe de precalificación. Puede ser de no lugar o puede ser de inicio, ¿no? Recomendando el inicio, que posteriormente se va a realizar una resolución en la cual se va a dar inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, aquí vamos a poder seguir requiriendo información, documentación a las entidades, a los servidores, y luego nosotros emitimos el proyecto de resolución en la cual indica la opinión de la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, muchas veces nos confundimos y pensamos de que la Secretaría Técnica es una autoridad del PAD o del procedimiento administrativo disciplinario, pero no es así. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las autoridades de este procedimiento es el jefe inmediato del servidor involucrado que se está investigando, tenemos al jefe de recursos humanos o quien haga de sus veces, tenemos al titular de la entidad, en este caso la directora del UGEL, y por último al Tribunal del Servicio Civil. Esto se encuentra regulado en el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil, Ley 30057. Entonces, ¿qué sabemos sobre las denuncias? ¿De qué se tratan estas denuncias? ¿O quiénes pueden presentar estas denuncias? Como hacía mención, pueden ser presentados por un administrado, por un padre de familia, por un director, por un ex servidor de repente, o un servidor, ¿no? Entonces, estas denuncias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita, no hay problema, la ley lo faculta. Se exponen los hechos. Nosotros cuando presentamos la denuncia tenemos que relatar cuáles han sido los hechos de presunta infracción, ¿no? Y también tenemos que fundamentarlo con medios probatorios idóneos, con medios probatorios en la cual pueda asegurar que efectivamente ese servidor ha realizado una conducta en la cual no debió haberlo hecho, ¿no? Entonces, luego de ello, el denunciante, sí tenemos que tener en cuenta esto, que el denunciante no es parte del procedimiento. A veces piden, vemos de que en unas ocasiones nos han pedido a la Secretaría Técnica quizás intervenir, ¿no? Directamente en el procedimiento. Nosotros siempre mencionamos de que el denunciante no es parte del procedimiento, sin embargo, muchas veces nos piden copias, quizás cómo se está llevando el procedimiento. Pero nosotros podemos brindar la información cuando se culmine el procedimiento, porque tenemos la ley de transparencia,
que faculta de que nosotros tengamos que brindar la información como entidades públicas, ¿no? Entonces, sí lo podemos hacer, pero posterior al procedimiento. Mientras que el procedimiento esté activo, no podemos pedir quizás algún tipo de información, porque como hago mención, no forma parte del procedimiento administrativo disciplinario. Nosotros dentro de los 30 días de presentada la denuncia, tenemos que notificar un oficio en la cual se está iniciando el procedimiento o quizás no. Entonces, este documento es para que tengan ustedes conocimiento que efectivamente se está actuando ante este procedimiento o a esta denuncia que ustedes han efectuado. Entonces, ¿cuáles son las fases del PAD, ¿no? O del procedimiento administrativo disciplinario? Tenemos a la etapa de precalificación o la etapa de investigación previa. Entonces, esta etapa no forma parte del procedimiento porque aquí recién vamos a ver si se va a dar inicio o no al procedimiento, porque de repente no faculta a los medios probatorios que se inicie un procedimiento. Entonces, nosotros notificamos la resolución del acto de inicio y aquí ya empieza el procedimiento. Tenemos a la fase instructiva y a la fase sancionadora. ¿Qué es la fase instructiva? La fase instructiva se inicia con la notificación del acto del procedimiento disciplinario, ¿no? Que viene a ser una resolución. El acto de inicio que pondrá quizás en algunos casos las medidas cautelares que se correspondan. Posteriormente a esta resolución de inicio, el servidor tiene el derecho dentro del plazo de los 5 días a presentar su descargo, pero también puede solicitar una prórroga en la cual se amplía estos 5 días, pero tiene que solicitarlo. Siempre hay que solicitarlo para nosotros tener en cuenta ese tiempo, esperar y poder seguir actuando, porque el procedimiento tiene que continuar. No podemos esperar más tiempo para continuar con el procedimiento. Por eso es que contamos con estos plazos. Es un plazo razonable el cual el órgano instructor lleva a cabo el análisis e indagaciones respectivas. Y se culmina con el informe del órgano instructor. Aquí se va a recomendar si es que efectivamente con estos descargos ha podido desvirtuar quizás una presunta falta, ¿no? O una presunta infracción, o de repente no ha podido desvirtuar. Entonces nosotros vamos a recomendar si corresponde una sanción o quizás una absolución. Entonces, el órgano instructor puede también apartarse de la recomendación de la Secretaría Técnica. Muchos de los casos, los directores forman parte también del órgano instructor. Entonces, luego de ello, continúa la fase sancionadora. Entonces, se inicia con la recepción del informe del órgano instructor en la cual se está recomendando la sanción o quizás una absolución. El órgano sancionador comunica tal hecho al presunto infractor. Entonces, el órgano notifica al presunto infractor a fin de que pueda presentar una solicitud de informe oral. El informe oral es para que pueda en esta etapa quizás tratar de desvirtuar los hechos o quizás de repente, al fin y al cabo, de repente no va a poder desvirtuarlo. Pero es un derecho que no podemos negar a los presuntos infractores. Y decimos presuntos infractores porque todavía hasta una resolución de sanción no podemos decir que son infractores. Entonces, este órgano sancionador puede, como hacía mención, puede apartarse de la recomendación de la sanción del órgano instructor y finalmente va a culminar con la notificación de la resolución al servidor o ex servidor con quizás una resolución de absolución o quizás de una sanción. Entonces, ¿qué faltas de carácter disciplinario la Secretaría Técnica lleva dentro de este procedimiento del PAD? Entonces, tenemos los que más son comunes, los que están en pantalla.
Vemos más lo que son el tema de negligencias en el desempeño de funciones. A veces los servidores no cumplen con su rol, ¿no? No cumplen con sus funciones. Entonces, las funciones tienen que estar establecidas. Las funciones tienen que estar expresas. Entonces, es importante que los directores siempre, al momento de ingresar a un servidor, tengan en cuenta en emitirle un documento en el cual le van a indicar cuáles van a ser sus funciones. Es importante de que el servidor conozca cuáles son sus funciones para que de ello poder cumplir con ellas y no se tengan que estar inmersos a un procedimiento administrativo disciplinario. Y lo mismo pasa también con los servidores, con los auxiliares, con el personal de servicio. Entonces, a estas personas nosotros tenemos que indicarles cuáles son sus funciones. Si no, va a haber ahí un desbalance normativo y no vamos a poder quizás probar que ha cumplido o no ha cumplido con esta negligencia. También tenemos otra de las faltas de carácter disciplinario, quizás las tardanzas, ¿no? Vemos el tema de las tardanzas o faltas injustificadas. En el literal J tenemos las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 15 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendarios. Tenemos que tener en cuenta que cuando cumplimos este tiempo, tenemos que informar, los directores tienen que informar a la dirección y ellos obviamente nos trasladan estas notificaciones de que el personal o el servidor no está cumpliendo quizás con su horario laboral o que tienen ausencias injustificadas o de repente tardanzas. Entonces, siempre hay que informar a la Secretaría Técnica. Luego tenemos la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes del superior. A veces los directores le informan al servidor que tiene que cumplir ciertas funciones, ¿no? Hacen ciertos puntos que es lo que tienen que cumplir y muchas veces los servidores no cumplen con sus funciones o quizás en esta ocasión no lo desean hacer y así lo hacen ver, ¿no? A veces hay servidores que no cumplen o no acatan con lo que el director les ordena, ¿no? Entonces, obviamente enmarcado dentro de sus funciones. Entonces, cuando hay una reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes del superior, también tenemos que informarlo. También tenemos el hostigamiento sexual, también tenemos quizás actos en la cual no están bien vistos o tocamientos indebidos. Entonces, todos esos actos también tenemos que informar a la Secretaría Técnica para empezar con una investigación. También tenemos la discriminación por raza, de origen, sexo, idioma, religión, una opinión o condición económica. También vemos el tema que existe discriminación entre los compañeros de trabajo. Entonces, también tenemos que denunciar estos actos y nosotros empezar con una investigación. Ahora, posteriormente vamos a darles este aporte que es importante para ustedes tener en cuenta y tener en cuenta cuáles son las sanciones, identificar quién es el órgano instructor, el órgano sancionador y quién oficializa la sanción dependiendo el tipo de sanción. Por ejemplo, tenemos en los casos de amonestación escrita, ¿quién sería su órgano instructor? ¿Quién es el que instruye esta etapa? Tenemos a la directora de la institución o al director de la institución. ¿Y quién sería posteriormente su órgano sancionador? El director de la institución educativa. Viene a ser la misma persona, en el caso de amonestación escrita, la misma persona quien va a ser como órgano instructor y órgano sancionador. ¿Y quién va a oficializar esta sanción? El área de recursos humanos. Pero esto no sucede igual con los casos
de una sanción de suspensión o destitución. En los casos de suspensión, el órgano instructor es el director o la directora de la institución educativa y el órgano sancionador es el jefe del área de recursos humanos o quien haga de sus veces. Y también es la persona quien oficializa la sanción. En el caso de la destitución, tenemos como órgano instructor el jefe del área de recursos humanos y como órgano sancionador el director del UGEL, ¿no? En este caso, la directora de esta entidad. Vamos a dar pase a la abogada Alejandra, quien nos va a hablar sobre el tema muy importante del Código de Ética que está regulado en la ley número 27815. Buenos días, quien le habla es Alejandra Navarro, abogada de Secretaría Técnica. Voy a pasar a explicarles un poquito lo que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Como sale en la diapositiva, son todos aquellos principios, deberes y prohibiciones éticos que rigen para los servidores públicos de las entidades de la administración pública. Ahora, ¿cuándo se va a aplicar la ley del Código de Ética de la Función Pública? Va a ser aplicada para aquellas inconductas que pudiera ejercer el servidor que no se encuentren reguladas en la ley del servicio civil o en su reglamento. Debemos tener en cuenta también que con lo que respecta a la ley del Código de Ética de la Función Pública, solo se encuentra vigente los deberes y prohibiciones. Su reglamento fue derogado con la vigencia de la ley del servicio civil el 14 de junio del 2014, y lo que ha quedado vigente son los deberes y las prohibiciones que a continuación voy a pasar a explicar. Ok, aquí en el capítulo 2, tenemos lo que son los principios y deberes éticos del servidor público. En los principios, ¿cuáles van a ser los principios de la función pública? Tenemos como principales lo que es el respeto, la probidad, la eficiencia, la justicia, la equidad, la lealtad al Estado de Derecho. Los principios van a ser aquellas conductas éticas profesionales que va a tener el servidor al momento de ejercer su cargo. En cambio, los deberes de la función pública del servidor público va a ser aquel accionar que va a acompañar al servidor en la realización de sus deberes y de sus obligaciones, como es la transparencia, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, la discreción, la responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta que el Código de Ética va a servir como una supleción a la ley del servicio civil al momento de que ciertas inconductas del servidor no se van a encontrar vigentes. No se van a encontrar estipuladas en la ley del servicio civil, como puede ser la falsificación de documentos, que no se encuentra ni en el reglamento ni en la ley del servicio civil, así tampoco un caso de hostigamiento laboral. Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué es lo que se va a aplicar? Es la ley del Código de Ética. Prohibiciones éticas del servidor público. Las prohibiciones éticas del servidor público se encuentran en el artículo 8 y van a ser aquellas conductas que no pueden existir en el ejercicio de las funciones, como por ejemplo mantener el intereses de conflicto.
El servidor público no puede ejercer sus funciones tratando de favorecer de algún sentido a un tercero o a su propio beneficio. Obtener ventajas indebidas. El servidor público no puede desarrollar sus funciones con la visión de que va a obtener algún beneficio económico o material en la realización de ellas. La realización de actividades de proselitismo político. En este caso, el servidor público no puede ejercer ningún tipo de propaganda política de algún partido, ¿no? Dentro de las instituciones del Estado, así como tampoco en su jornada laboral, ¿no? Hacer mal uso de la información privilegiada. En este caso, serían aquellos servidores que tienen información de confianza, ¿no? Como por ejemplo, puede ser los personales administrativos adheridos a alguna dirección. Presionar, amenazar o acosar. En este caso, podría ser aquel servidor que se encuentra en una posición de poder, ¿no? Frente a otro servidor. En el caso de las sanciones, tenemos que tener en cuenta que toda aquella transgresión de los principios y deberes establecidos en la ley del Código de Ética se va a sancionar con lo que es la ley del servicio civil. Por ejemplo, con una amonestación escrita, una suspensión o una inhabilitación, dependiendo de la gravedad de la transgresión que se puede evidenciar. El reglamento de la presente ley, como ya lo he mencionado, se encuentra derogado. Las sanciones aplicables, como ya les he mencionado, van a ser aquellas como la amonestación verbal o escrita, también la suspensión y la inhabilitación, ¿no? Obligación de comunicar y denunciar. Todo director debe de comunicar aquella inconducta que se pueda presumir que haya ejercido algún servidor. ¿Para qué? Para que la Secretaría Técnica pueda realizar la investigación de ello y pueda tipificarla tanto, puede ser con la ley del servicio civil o en su defecto con la ley del Código de Ética, ¿no? A continuación va a proseguir con la ponencia la doctora Jessica Coronado. No lo pude apagar. No lo podía apagar. Solo siéntate porque no ha salido. Buenos días con todos los presentes. Quien les habla es abogada de la Secretaría Técnica, la doctora Jessica Coronado, y bueno, en esta ocasión voy a proseguir con el tema de exposición y hablaremos sobre los recursos impugnatorios. Cuando hablamos sobre recursos impugnatorios, esto quiere decir que va a ser interpuesto por cualquier servidor civil, ¿ya? Cualquier servidor civil que va a interponer ese recurso a través de un recurso de reconsideración o de apelación contra el acto administrativo que puso fin a su procedimiento administrativo disciplinario. Esta interposición de estos recursos, ya sea el recurso de reconsideración o el recurso de apelación, tiene que ser solicitado dentro de los 15 días hábiles de haberse expedido el acto resolutivo. Cuando hablamos de recurso de reconsideración, este recurso se interpone ante el órgano sancionador que emitió la resolución de sanción y se va a tener que sustentar con una nueva prueba, ¿no? El recurso de reconsideración, ¿no? El servidor está obligado a presentar una nueva prueba. Cuando se habla del recurso de apelación, también se interpone a los 15 días hábiles de haber sido notificado con el acto que impone la sanción. Estamos hablando cuando este tipo de sanción ha transgredido
digamos, cuestiones de pleno derecho, o también se ha manifestado una interpretación no correcta en cuanto a las pruebas. En cuanto al recurso de apelación, si bien es cierto, se presenta ante el órgano sancionador que emitió la sanción, pero sin embargo este órgano sancionador, el sancionador va a elevar este recurso al Tribunal del Servicio Civil, quien finalmente es el órgano, o bueno, es la última instancia que resuelve este caso. Seguimos con la exposición. También hay que acotar que toda interposición de los recursos impugnatorios que hemos estado hablando, ya sea el recurso de reconsideración o el recurso de apelación por su parte, no suspende la ejecución de la sanción, ¿no? Pasamos con el siguiente tema, que son las causales de separación preventiva. Generalmente las causales de separación, para emitir estas causales de separación, quien tiene la facultad es el director de la institución educativa. Es el que separa preventivamente, ya sea al profesor o ya sea al personal administrativo, y da cuenta al director, en este caso de la UGEL número 4, cuando exista una denuncia, ya sea administrativa o judicial, por los presuntos actos como el tráfico ilícito de drogas, como corrupción de funcionarios, violación contra la libertad sexual o finalmente la apología del terrorismo y sus formas agravadas. Así también debemos acotar que puede ser los actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y también del patrimonio. Los trámites directores para la separación preventiva, ya saben ustedes que es cuando exista una denuncia, ¿no?, administrativa o judicial que sea presentada ante la institución educativa, y en este caso el paso siguiente va a ser que el director de oficio o emita un oficio que disponga la resolución preventiva. El paso siguiente es que el director, a través de ese oficio, va a informar, ¿no?, a través del oficio que contiene la resolución de separación preventiva, va a informar a la DREL o al UGEL la situación incurrida o suscitada, mejor dicho, en la institución educativa que la cual dirige. Y finalmente, el jefe de personal de la DREL o del UGEL va a asignar nuevas funciones al profesor separado. Quiere decir que ya una vez de adoptarse esta medida de separación, el profesor o el personal administrativo, ¿no?, separado de la institución, va a adquirir nuevas funciones bajo la potestad de la DREL o de esta UGEL. Pasamos al punto siguiente, que es la directiva 019-2012 NEDU de MGI-OET. Esta directiva versa sobre los lineamientos de prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal administrativo o personal docente, en este caso sería administrativo porque está a cargo de esta Secretaría Técnica, del personal administrativo de las instituciones educativas las cuales ustedes dirigen. Debemos tener en cuenta que para la correcta aplicación de esta directiva, debemos tener en cuenta el glosario de términos que se tendrán en cuenta en las siguientes definiciones, ¿no? Primero, el castigo físico o humillante. ¿Qué es el castigo físico humillante? Bueno,
versa sobre cualquier acto de violencia con la finalidad de disciplinar o modificar cualquier tipo de conducta que se considere incorrecta, causando un daño físico o emocional a las o los estudiantes que están bajo el cuidado de dicho personal. Seguimos con la confidencialidad. Bueno, en este caso, todo personal o, digamos, administrativo o directivo tiene que cautelar que estas situaciones de identidad sean reservadas y no se exponga públicamente durante la denuncia y también asimismo con la resolución de este mismo procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Lo que quiere decir esta disposición, bueno, este glosario de términos en cuanto a la confidencialidad es que debemos evitar la exposición de los datos de identificación de los menores presuntamente violentados o que se encuentran inmersos en todo tipo de acto de violencia. La no revictimización, que está a cargo de las entidades de la administración pública, y lo cual no debemos de ocasionar ni promover ni impulsar que estas situaciones pues puedan afectar a los estudiantes que sean víctimas de violencia, ¿no? ¿Y cómo se va a poder afectar? Se va a poder ver afectado a través de las entrevistas reiteradas, las confrontaciones sobre todo con su agresor y otras de similar naturaleza. El trato humillante, bueno, si bien es cierto, no es una conducta que tenga una naturaleza física, pero este acto que se ejerce trato humillante radica en que la autoridad, o bueno, la persona que está representando como una autoridad para los estudiantes, realiza actos discriminativos, menosprecia, humilla, denigra, amenaza o ridiculiza a un niño o niña adolescente, afectando, dicho con ello, su dignidad. Estos actos pueden ser realizados por cualquier integrante o miembro de la comunidad institutiva. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de toda acción que implique la intencionalidad o la fuerza para someter, dominar, limitar o doblegar la voluntad de las o los estudiantes, a través ya sea del condicionamiento o coacción emocional, física o sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, ¿no? Es un acto o un tipo de violencia con connotación sexual, ¿no? A través de ese acto, es propiciado por un adulto o adolescente mayor, ¿no? Para su satisfacción, sexual. Y consiste, en realizar actos físicos de tocamiento, de frotamiento, de besos íntimos, de coito, actos de penetración con las manos, con los dedos o con objetos, ¿no? Con o sin contacto físico. Ya sabemos, puede ser también sin contacto físico, podría materializarse como el exhibicionismo, los actos compelidos a realizar en el cuerpo del abusador o de una tercera persona, y también puede configurarse a través de la pornografía. Como ya hemos hablado anteriormente, las medidas que pueda tomar el director del plantel radica también en la adopción de las medidas de prevención, ¿no? Lo cual en este caso tiene entre el director a cargo de la institución educativa tiene
tiene por funciones garantizar que todos los integrantes de la comunidad comuniquen a la dirección respecto a cualquier tipo de acto de violencia que se generen en contra del educando. También el director tiene que asegurar la permanencia educativa de los estudiantes que hayan sido víctimas de estos actos de violencia, de cualquier índole, ¿no? Sin desatender también su recuperación y debiendo garantizar su integridad en todo momento, física y psicológica, no tanto a nivel de investigación de este proceso, sino también hasta que se haya concluido y haya cesado ese tipo de violencia en contra de los alumnos. Asimismo, tiene el deber de cautelar, ¿no? La confidencialidad, como ya hemos hablado anteriormente, y reservar que el caso, y la reserva, perdón, que el caso amerita. Finalmente, informar a las autoridades policiales o al Ministerio Público o al Ministerio de la Mujer también sobre los hechos de violencia que constituyan los presuntos actos delictivos o también las faltas, ¿no? Para luego informar a la UGEL lo correspondiente. Seguimos. Finalmente, vamos a ver cuáles son los protocolos de atención en los casos de violencia escolar. Okay. Bueno, respecto a los protocolos para la atención, esos protocolos tienen un objetivo, mejor dicho, que es ofrecer a las escuelas los procedimientos para una atención adecuada y oportuna y sobre todo efectiva, que no solamente constituya actos preventivos, sino que también sean reparadores en las situaciones de violencia y acoso que pudieran presentarse en dicha institución educativa. Como primer punto tenemos la acción. El paso que he mencionado es la acción. Constituye todas las medidas adoptadas por la escuela, ¿no? En este caso por el director o el personal a cargo, para atender esos casos de violencia escolar y proteger a los estudiantes involucrados. Siguiente paso es la derivación. ¿En qué consiste? Consiste en el traslado de la víctima o el agresor de servicios, ¿no?, externos para la atención de estos casos de violencia, que fuese necesario. Como tercer paso es el seguimiento, que consiste en el acompañamiento y la supervisión del bienestar de los estudiantes, así como la restauración de la convivencia afectada y la verificación del cese de todo tipo de agresión o actos que constituyan en violencia. Y finalmente es el cierre del caso, que quiere decir que bueno, el personal a cargo, el directivo, tiene que realizar el cierre siempre y cuando se hayan cumplido con todos los pasos previos, debiendo garantizar la continuidad educativa del estudiante involucrado en esos tipos de violencia, así como su protección y la acogida del mismo. Para este caso es relevante
es relevante puntualizar que toda institución tiene que tener actualizado su libro de registros de incidencia, en el cual esto comprende ese libro de registros de incidencias. Ese es el documento en el cual se va a consignar todo tipo de actos de violencia que ocurran en el plantel. El director es el responsable de mantener adecuado y actualizado el libro de registro de incidencia y garantizar sobre todo su uso, como les dije, adecuado. Si bien es cierto, cuando hablamos del libro de registro de incidencia, también hay que acotar de que este libro constituye parte del acervo documentario de la institución educativa y la información contenida es de carácter reservado y confidencial. Como ustedes ya en la práctica lo están ejecutando, todo caso de violencia debe ser registrado también ante el portal CICB, que es www.cicb.p, lo cual va a permitir que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia, ya sea tanto el personal directivo o cualquier persona que ha sido testigo de los hechos o a quien se le ha vulnerado sus derechos también. Y como ya les he mencionado, el cierre de los casos culmina con toda la atención del caso de violencia escolar, en lo cual la escuela debe garantizar que se hayan cumplido todos los criterios antes señalados. Por ejemplo, cuando cese el acto de violencia y que se hayan implementado las medidas de protección. Asimismo, cuando se haya cumplido con los compromisos en los casos de violencia sin lesiones, los compromisos realizados entre las familias y los estudiantes involucrados. Así también, cuando la violencia escolar con lesiones entre los estudiantes haya sido comunicado ante la Policía Nacional o el Ministerio Público y se ha garantizado el cese de la violencia y las medidas de protección y acompañamiento también de los estudiantes involucrados. También cuando en los casos de incidentes de violencia psicológica cometido por el personal de la institución educativa en agravio de los estudiantes, cuando este hecho haya sido informado ante el UGEL y se haya asegurado el cese de las violencias y las medidas de protección, así como el acompañamiento de los estudiantes involucrados. Y por último, también en los casos de violencia cometido por el personal de la institución educativa, en agravio de los estudiantes y el presunto delito de violación de la libertad sexual, así como hostigamiento sexual o lesiones. Cuando se pone a disposición ante el OGEL al presunto agresor, ¿no? Como medida preventiva, ¿no? Y este hecho haya sido también conjuntamente denunciado ante las autoridades, ¿no? La Policía Nacional, el Ministerio Público, y se hayan tomado asimismo correlativamente las medidas de protección para garantizar la seguridad del estudiante, así como su recuperación física y psicológica de los mismos. Bueno, directores, ese ha sido mi aporte y vamos a proseguir con la ponencia. Le damos pase a la doctora Jacqueline para que proceda con la ponencia. Gracias. ¿Vas ahí? ¿Sí?
No, lo he pagado. ¿Cómo? Bueno, continuamos con la exposición. Tenemos a la ley de transparencia, la ley número 27806. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, con esta ley nosotros tenemos el derecho, todos los terceros, todo director, toda persona natural tiene derecho a pedir información. Entonces, ¿quién nos respalda cuando nosotros solicitamos una información a una entidad pública? Es la ley mencionada, que es la ley número 27806, que regula la ley de transparencia y acceso a la información pública, aprobada mediante el Decreto Supremo 072-2003 PCM. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ¿qué es el derecho a la información pública? Es una norma vigente en la cual también se ha reglamentado esta ley mediante el Decreto Supremo 072-2003 del PCM. Si pueden visualizar en pantalla, tenemos el artículo 10, el artículo 13, el artículo 15, el 15A. ¿Por qué hago precisión a estos artículos? Porque estos artículos vamos a tenerlo en cuenta cuando estamos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. El artículo 10 nos menciona que nosotros tenemos la obligación de solicitar un derecho que nosotros tenemos para presentar una solicitud, ¿no? Que es en base a la ley de transparencia. Y luego de ello, la persona o el interesado, quien solicita la información, tiene que pagar el derecho de reproducción, que es la liquidación del costo de reproducción. Entonces, la entidad pública, si bien es cierto, tiene la obligación de entregar la información, de brindar la información a los terceros o a las personas quien solicita alguna información pública. También el tercero o esta persona, el solicitante, tendría que hacer una liquidación por el costo de, por ejemplo, el costo de copias, ¿no? Es importante siempre que exista dentro del expediente la liquidación del costo de reproducción, porque lo menciona la ley. Es una obligación que se tiene que requerir el pago del costo de lo que cuesta el documento. Por ejemplo, si son 2 copias, si son 3 copias, y no puede excederse. Ahora, el artículo 15 de esta ley nos menciona la entrega de la información solicitada en las unidades de recepción documentaria. Entonces, nosotros cuando solicitamos una información, solicitamos a la entidad, puede ser a una dirección, a un colegio, a una institución educativa. Entonces, el director, que es encargado de la institución, porque él es el responsable de la institución y quien custodia estos documentos o la información pública que se tiene que entregar a una unidad de recepción, por ejemplo, a su secretaría. Entonces, el director cumple con entregar la información a la secretaría y la secretaría es la encargada de entregar la información. Para eso, cuando en la solicitud de acceso a la información pública, en la solicitud, se tiene que indicar de repente algún teléfono, algún correo, para que se puedan comunicar con esta persona, quien ha solicitado, y poder regresar a la institución y indicarles cuál es el costo de reproducción para que luego posteriormente se pueda hacer entrega de la documentación. Mientras tanto, no se puede hacer la entrega de la información. Entonces, la solicitud de información que genere una respuesta que esté contenida, esté dentro de un medio magnético, de repente un documento,
puede estar impreso, puede ser en un CD. Entonces, depende de la información que solicita la entidad. La entidad hace entrega de esta información. Entonces será puesta a disposición del solicitante a una unidad de recepción documentaria o el módulo habilitado para tales efectos, previa presentación de la constancia de pago en caso de que exista un costo de reproducción. Luego el artículo 15A nos habla del encauzamiento de las solicitudes de información. ¿Cómo tenemos que encauzarlo? Por ejemplo, lo piden de repente a una tercera persona. Este artículo, mucho más, no se hace mucho mención dentro de las entidades, sino dentro del OGEL, de la entidad, porque a veces nosotros solicitamos la información y tenemos que dirigir a la persona quien tiene la información. En el caso de las instituciones públicas, que son los colegios, la información solamente la tiene el director. Entonces, aquí tendríamos que encauzarlos a ellos, ¿no? Tiene que estar dirigido a ellos. ¿Qué infracciones tenemos dentro de este procedimiento, ¿no? En el caso que se esté vulnerando algún derecho a la información pública. Por ejemplo, como faltas leves, el negarse a recibir una solicitud. Por ejemplo, un padre de familia se va a la institución y solicita de repente unas copias, una copia al director solicita, de repente puede ser de su menor hijo, algún documento, y el director o la secretaria que esté en ese momento se niegue a recepcionar la solicitud de acceso a la información pública. Esto es una infracción a la norma de transparencia. Entonces, al nosotros negarnos a recibir las solicitudes, estamos dentro de esta falta leve. ¿Y cuál será nuestra sanción en el caso estemos inmersos en esta falta? Una amonestación escrita o suspensión sin goce de haber de 10 a 30 días. Luego tenemos el que vemos lo más frecuente en faltas graves, no responder las solicitudes. Muchas veces los directores de repente se les puede entrepapelar, de repente no tomaron conocimiento o de repente la secretaria solamente recepcionó el documento, no informó al director. Entonces el director tiene que estar es responsable de la documentación que ingresa, por tanto tiene que estar en constante comunicación con la secretaria o con el personal administrativo para que puedan atender todas las solicitudes que son ingresadas, mucho más si estamos hablando dentro de este derecho a la información pública. Entonces, el no responder a estas solicitudes, caemos en una infracción. Por tanto, como sanción, tenemos la suspensión sin goce de haber de 31 a 120 días. Entonces, esta infracción sí vemos frecuentemente dentro de la Secretaría Técnica, que sí los directores están cayendo en esta falta grave. Hago mención que es una infracción grave. Por tanto, corresponde no una sanción como en el caso de la amonestación, sino de suspensión sin goce de haber dentro de los 31 a 120 días que hacía mención. Luego tenemos dentro de las faltas muy graves el negar solicitudes de acceso a la información pública sin expresa motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, nosotros hemos recepcionado la solicitud como director o en el momento del personal administrativo que está recepcionando el documento, no entrega la información o deniega al solicitante y se le indica que no se le va a entregar la información y sin motivación, o sea, sin motivo alguno le dice, no te puedo entregar esta información porque no. Eso también es una infracción muy grave, como se hace mención en las diapositivas, una suspensión de 121 días a 180 días. ¿Por qué? Porque justamente la ley de transparencia cautela que la información pública, porque es una información pública dentro de una institución pública, brinde a un tercero quien necesite la información para que pueda tener acceso a ella.
Ahora, si en el caso de reincidencia, sí, la falta se va agravando. Luego tenemos, muchos se preguntarán el por qué los directores, si bien es cierto, tienen otro régimen. Muchos de los directores preguntarán, pero ¿por qué me tendrían que sancionar bajo la ley 30057, no bajo ese procedimiento y no bajo la norma que me corresponde, ¿no? Que en todo caso sería COPROA. Entonces, ante esta disyuntiva que muchos directores tuvieron y muchas entidades también, se hizo una consulta. Aquí la tenemos en pantalla. La aplicación del régimen administrativo sancionador por infracción a la ley 27806, tratándose del personal comprendido dentro de la carrera pública magisterial. Es una consulta que se hizo en el año 2019 y se confirmó que efectivamente se tenía que hacer bajo la ley 30057, solamente en estos casos, porque la misma norma regula el procedimiento y señala que tiene que ser bajo la ley 30057. Entonces, esta opinión consultiva, 29-2019, de fecha 31 de mayo del 2019, nos indica que sí es procedente. La consulta es si es procedente o no la aplicación de las disposiciones legales del procedimiento administrativo disciplinario o sancionador establecidas en el Reglamento General 30057 en los casos que sea un director, ¿no?, de una institución educativa, comprendiendo en la carrera pública magisterial, quien en ejercicio de sus funciones correspondiera, tiene responsabilidades y pudiera incurrir en una transgresión a la ley de transparencia, a la información pública, teniendo en cuenta, de acuerdo a la ley de la reforma magisterial y su reglamento, se establece que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes se encarga de investigar las denuncias que se interpongan para los docentes de las instituciones, así como conducir los procesos administrativos que se instauren contra los mismos. ¿Qué es lo que le hacía mención, no? El por qué. Esa es la consulta que se hizo. Dentro de este análisis tenemos como conclusión que efectivamente está regulado por el reglamento de la ley 30057, ley del servicio civil, aprobado por la ley 040-2014 de la PCM. Entonces, se hizo esta consulta, de repente algunos directores hasta el momento siguen haciendo esta consulta, tienen dudas, el por qué. Entonces, ya nos han mencionado, ya se ha hecho la consulta y se ha establecido que efectivamente tiene que ser bajo los procedimientos de la ley 3057. Ahora vamos a hacer unos casos. Tengan en cuenta que en los comentarios vamos a ir haciendo nuestras preguntas. Es importante que ustedes tengan alguna duda, alguna interrogante, lo hagan dentro de los comentarios y nosotros podamos absolver al finalizar la exposición. Antes de ello, nosotros vamos a hacer unos casitos para que ustedes puedan más o menos identificar quizás que alguna falta se hayan cometido en una institución y qué es lo que podemos hacer en esos casos. Bueno, directores, seguimos con los casos prácticos para una adecuada aplicación de cada caso concreto a las faltas, ¿no? Seguimos. Tenemos el primer caso, en el cual, claro está que son casos hipotéticos, ¿ok? El primer caso, a ver, voy a exponerlo. Por ejemplo, la señora Clara Mendoza Salazar, madre de familia de la alumna de iniciales AVC. Hay que acordarnos que los datos de identificación, directores, siempre tenemos que cautelarlo. Y de esta forma lo cautelamos con las iniciales del menor o las menores.
AVC del quinto de primaria de la institución educativa número 2350 Cristo Rey acude a la dirección de dicho plantel para denunciar al señor Paulo, trabajador de servicio, por haber tocado indebidamente en las partes íntimas de su menor hija. La pregunta sería, ¿el director qué debe hacer? Tenemos entre ellas 5 opciones, las cuales son A. Disponer la separación preventiva del profesor a través de una resolución directoral. B. Comunicar la presentación de la denuncia al UGEL en un plazo máximo de 24 horas. C. Denunciar, ¿no?, al Ministerio Público o a la comisaría en un plazo máximo de 24 horas también. D. Comunicar al UGEL qué medidas ha adoptado de separación respecto al servidor denunciado. O E, finalmente, todas las anteriores. ¿Ustedes qué dicen, directores? Bueno, vamos a ver sus respuestas inbox. Y bueno, respecto a este caso serían todas las anteriores. Ya sabemos que el director es quien tiene la facultad y sobre todo el deber de dar una adecuada atención a los casos que radican en cualquier tipo de violencia. En este caso estamos hablando de una violencia con connotación sexual, ¿no? Por haber el señor Paulo, que es trabajador de servicio de la institución Cristo Rey, haber tocado indebidamente las partes íntimas de una menor estudiante. Entonces, lo primero que debe hacer el director es ejecutar, ¿no?, el acto de separación preventiva, ¿no?, de separación preventiva, mejor dicho. ¿Y esto cómo lo ejecuta? Ya lo habíamos hablado anteriormente, a través de una resolución directoral de separación preventiva, la cual va a ir acompañado a través de un oficio y va a ser remitido a sí mismo a la UGEL correspondiente, ¿no? Anteriormente a ello, el director tiene como primer acto, tiene que comunicar o denunciar, en ese caso, estos actos a las autoridades correspondientes, ya sea la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, en un plazo máximo de 24 horas por el tipo de delito que se ha cometido, ¿no? Sabemos que tenemos que cautelar de manera preventiva y esto va a radicar en cuanto a la separación, ¿no?, de este personal miembro de la comunidad institucional. Entonces, de acuerdo a todos los conceptos ya expuestos, este acto va a ser, digamos, manejado en todos los puntos que le hemos puesto como propuestas. Seguimos. Ya, acá tenemos otro caso que hemos planteado y que a menudo también nosotros como Secretaría Técnica, como un órgano de apoyo, hemos visto y vemos constantemente, ¿no? El segundo caso es Juan, padre de familia. Juan es un padre de familia que se apersona a la institución educativa San Miguelito, la vamos a denominar, ¿no?, San Miguelito, con la finalidad de comunicar a la directora que el auxiliar de educación ha golpeado con un palmazo, obviamente manazo también, en la cabeza a su hijo del aula de 4 años. Directores, en cuanto a este caso, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes como máxima autoridad del plantel? Tenemos varias alternativas, Tenemos varias alternativas. Una de ellas, elaborar la respectiva acta de denuncia conjuntamente con el padre, porque conforme apreciamos acá, el padre es quien denuncia, quien realiza la denuncia de manera inmediata ante la institución. Entonces, elaborar la respectiva acta de denuncia en presencia del padre. B. Remitir el acta de denuncia al UGEL correspondiente en el plazo máximo de 24 horas. C.
remitir el acta de denuncia ante el Ministerio Público o a la comisaría, también en un plazo máximo de 24 horas, de solicitar, si lo considera necesario y urgente por el bienestar de los alumnos, el retiro del, bueno, en este caso sería del auxiliar de educación, para que sea dispuesto al UGEL correspondiente o del UGEL correspondiente. O finalmente todas las anteriores. A ver, ¿qué dicen ustedes? Pueden hacer sus comentarios en el chat. A ver, ¿qué es lo que deberían de hacer ustedes en calidad de máxima autoridad? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Conforme la norma lo faculta, y la ley también lo faculta, es ejecutar o adoptar todas estas, digamos, opciones de manera inmediata y de manera adecuada también, para lograr una adopción, una adecuada adopción del caso y finalmente conllevar al cierre también del mismo, ¿no? Cautelando la integridad del el estudiante involucrado en estos casos de violencia, ¿no? Primero estamos hablando de una violencia física. Es una violencia física en contra de un menor de 4 años. Primero, el primer acto que va a realizar el director es tomar la denuncia a través de un acta que tiene que dar en los documentos o el acervo de legajo de la propia institución. Luego, inmediatamente, remitir al UGEL esta acta de denuncia. Hablamos de plazos porque ustedes saben, ¿no? Mientras más demoren en los plazos, las pruebas se pierden. Entonces, no tanto por las pruebas, sino vamos a hablar también por la integridad del menor. Estos casos tienen que ser de atención inmediata. Es por eso que se le está mencionando, señalando, que máximo sea en un plazo de 24 horas, ¿no? Y hay que procurar con ello, hay que procurar cumplir con ello. Luego, remitir también esta acta de denuncia al Ministerio Público o a la comisaría, porque acuérdense que no estamos hablando de una falta netamente administrativa, sino un delito. Y ese delito que se va a ser investigado por las autoridades judiciales, en este caso la comisaría, y por consiguiente va a determinar si hubo algún delito y va a determinar la fiscalía, ¿no? La fiscalía del Ministerio Público. Solicitar con ello también la separación inmediata. Ya lo habíamos tocado anteriormente, ante casos de violencia, no solamente violencia, sino apología del terrorismo, delitos contra el tráfico ilícito de drogas y delitos de violencia sexual, violencia también. El director tiene que disponer la separación de este personal, para que este personal, bueno, esa es una acción de manera preventiva, para que este personal, digamos, no tenga ese acercamiento a este menor presuntamente vulnerado, ¿no? Entonces, ya una vez que ustedes remiten, la separación a través de una resolución directoral, este personal ya queda a disposición del UGEL, quien le va a asignar nuevos roles, pero ya no en la institución, sino en la UGEL. ¿Sí? Continuamos con el caso. El caso número 3. Acá ya estamos hablando de otra materia, de otra falta disciplinaria, el cual es Pedro, trabajador de servicio de la institución educativa San José, no ha asistido a su centro de labores por 3 días consecutivos. Estamos hablando de los días 6, 7, 8, 9 y 10 de enero del 2020. Bueno, acá estamos hablando de más de 3 días consecutivos, ¿no? Justificando su ausencia con un certificado médico particular. Sin embargo, el director
no acepta su justificación por no ser expedido por el Seguro Social. ¿Es correcta la conducta del director frente a estos hechos y qué consecuencias conllevaría? Entonces, ¿es correcta la conducta del director? Estamos hablando de ausencias injustificadas. ¿Y a qué consecuencias conllevaría? A ver, ¿qué piensan ustedes, directores? Y que es un tema bastante, frecuentado, ¿no? A veces tenemos problemas con el personal, de que se ausenta, y por ende también al ausentarse no cumple con sus labores, en lo cual conllevaría pues a un perjuicio de la institución educativa, ¿no? Por una parte. En este caso no tenemos alternativas, por cuanto queremos saber qué es lo que ustedes piensan, ¿no? A través del chat también pueden responder qué es lo que ustedes harían ante un caso de esta índole, ¿no? De ausencias injustificadas por parte de su personal. A ver, podemos ver si están respondiendo. Ok. Nosotros analizando y sobre todo los medios probatorios, ¿no? Encontramos hipotéticamente en este caso que este trabajador de servicio por una parte ha justificado sus ausencias, ¿no? A través de un certificado médico particular, pero sin embargo la autoridad, su superior jerárquico, no los ha aceptado. Entonces su conducta del director es irregular, ¿no? Es incorrecta. Por cuanto, el servidor ha tenido bien justificar. Ahora, debemos de tener en cuenta que no necesariamente las ausencias injustificadas tienen que ser sustentadas a través de un certificado del Seguro Social. No hace mucho, Servir emitió una opinión legal respecto a este caso, en el cual decía que sí es correcto, y bueno, también por parte del director es, digamos, un deber dar atenciones, ¿no?, a todos los documentos que presentan los servidores y que son informados ante el OGEL inmediatamente, aceptar el tipo de justificación de manera particular. Sí, el director tiene el deber de aceptarlo. Pero ¿qué pasa si el director el trabajador a menudo presenta ese tipo de documentos de manera particular y el director tiene sospecha de lo mismo porque cada vez que falta presenta lo mismo? Entonces el director se preguntará, ¿será cierto de que esta persona está mal y por su estado de salud falta continuamente? Genera sospechas. Por parte del director o el personal a cargo, este acto médico privado puede ser, convalidado. Entonces, si el director tiene algún tipo de sospecha, lo puede convalidar a través del Seguro Social. Pero sí tiene el deber de aceptar todo documento propuesto por el servidor ante un tipo de falta administrativa. Y asimismo, dar información sobre esta falta y esta justificación presentada ante la OGEL. Y en el caso que omita el director informar ante la OGEL y sobre todo no aceptar ese tipo de justificación, va a acarrear responsabilidad administrativa y o funcional del director. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros, si no lo ha recibido por parte de la institución educativa, el servidor tiene la facultad también de presentarlo, acuérdense, por mesa de partes de la OGEL. Entonces, nosotros al tomar conocimiento, vamos a recabar todas las pruebas como Secretaría Técnica y vamos a recomendar que este director, este caso, mejor dicho, sea derivado a la comisión de la CEPAT,
lo cual va a generar un inicio de acto investigatorio. Entonces, no caigamos en esta irregularidad, directores, no neguemos y aceptemos, mejor dicho, ¿no?, todos los documentos que puedan ser presentados por los servidores, ¿no?, asumiendo que estos actos, o bueno, estos documentos van a ser evaluados al mismo tiempo por la entidad correspondiente. Y no quiere decir que cualquier acto que presente va a ser válido. Para eso están las autoridades del PAC, para poder analizarlo y comprobar la existencia de un procedimiento administrativo disciplinario. Directores, le doy pase finalmente a la abogada Jacqueline para que pueda concluir con los casos prácticos. Muchas gracias. Bueno, directores, entonces vamos a continuar con los casos, que son muy interesantes en realidad, y que muchas veces nosotros nos encontraríamos o nos encontramos inmersos, ¿no? Tanto como directores, cuando informamos algún tipo de infracción por parte de los servidores que estamos a cargo, o quizás las denuncias hacia los mismos directores, en el caso de que sea bajo la ley de transparencia. Entonces aquí tenemos el caso número 4, que está relacionado con la ley de transparencia. Entonces tenemos a María del Pilar, docente de la institución educativa 004 La Libertad, quien ha presentado a la directora encargada de la misma institución un documento solicitando copia simple de su registro de asistencia del mes de julio, en virtud a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, la interrogante es, ¿cuál es el plazo para contestar esta solicitud? Como entidad, nosotros sí tenemos que tener un plazo para responder esa solicitud. Y sí les digo que no son 30 días, no es como un procedimiento administrativo disciplinario regulado en la 27444, sino que la ley de transparencia nos señala sus plazos. Entonces tenemos como una de las opciones, no mayor a 7 días útiles y de forma excepcional una prórroga de 5 días útiles. Esa es una opción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede ser esta opción? Otra opción tenemos no mayor de 15 días hábiles. Otra opción tenemos la C, no mayor a 30 días hábiles. Como hago mención, sí les puedo adelantar de que no es como un procedimiento ordinario, ¿no? Y la E, por último, no mayor de 10 días hábiles. Entonces, nosotros como directores, cuando nosotros tenemos una solicitud que tenemos que atenderla, la respuesta que nosotros tenemos que entregar está dentro de los 10 días hábiles, o sea, la respuesta es la E. Ello está regulado en el literal B del artículo 11 de la primera disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1357. Aquí en esta norma nos señala el plazo que nosotros tenemos que tener presente para poder contestar estas solicitudes. Si nosotros no contestamos dentro de este plazo, es como hacía mención en la exposición de la ley de transparencia, estamos cayendo en una infracción por no responder a tiempo o por no encauzarla. Entonces, sí tenemos que responderlo dentro de este plazo. Muchos de los directores dirán, sí, pero no cuento con el tiempo, me va a demorar mucho más tiempo. Entonces, nosotros tenemos que informar que efectivamente necesitamos más tiempo. Antes, la ley de transparencia señalaba lo que dice la opción A, que es no mayor de 7 días útiles y de forma excepcional, como en muchos casos que de repente la información no la tenemos quizás a la mano o al alcance, informamos la prórroga de los 5 días útiles. Entonces,
Ante esto, posteriormente se fue modificando la norma y finalmente se quedó en que iban a ser no mayor a 10 días hábiles. Ese es el caso número 4. Tenemos otro caso, el caso número 5, María del Pilar, docente de Libertad, ha presentado una solicitud de información sobre copias simples del registro de asistencia, similar al caso anterior, de asistencia de todo el personal docente de turno mañana de la mencionada institución. Muchos de los directores se preguntarán, pero ¿por qué pedimos información o por qué unos docentes piden información de otros docentes? Bueno, todos estos documentos son documentos públicos, entonces nosotros como directores tenemos la obligación de entregar la información porque sigue siendo pública. Entonces, en este caso, nos dice que solicitan la información del personal docente de turno mañana de la institución correspondiente a los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, al amparo de la Ley 27806, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Solicitud ingresada mediante un expediente, porque el expediente lo presentan a la institución de fecha 3 de enero del 2010, recepcionado por la mesa de partes de la institución. Entonces, ¿cuál es el plazo para atender la solicitud de información? Como habíamos mencionado, el plazo para responder las solicitudes son de 10 días. ¿Y cuál es el plazo de prórroga? De repente, quizás también hace mención a una prórroga con un número exacto, pues no. En esta ocasión, cuando nosotros necesitamos más tiempo para entregar esta información, sí tenemos que comunicar a la persona o al interesado quien solicita la información, mencionando cuántos días ustedes se van a demorar adicionales de los 10 días que ya está contemplada en la norma. Entonces, puede ser un día más, 2 días más, 3 días más, tampoco puede excederse mucho tiempo. Este plazo es razonable y sí tiene que estar fundamentado. Es decir, indicar en el documento se solicita el prórroga o se informa que se necesita de 2 días adicionales para que podamos entregar la información. Luego tenemos en el caso, como punto número 3, en caso que sea imposible cumplir con el plazo que tenemos que hacer, como les hacía mención, tenemos que indicar cuántos días nos vamos a demorar. Como les digo, 2 días, 3 días, no debemos de excedernos tampoco el plazo o que sea irrazonable, al contrario, tiene que estar motivado. Entonces, y ante la siguiente pregunta, ¿cuál es el procedimiento que debe llevarse a cabo en este caso? El profesor o el director, en este caso, va a entregar la solicitud de información que se tiene que entregar, tiene que estar completo. Por ejemplo, si piden el documento de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esa información tenemos que entregar. Si faltase alguna información de ello, estamos incurriendo también en una infracción. Muchos dirán, pero ya estamos entregando esta información y el otro lo puedo hacer después. No es así. Nosotros entregamos toda la información. Si nos piden del ABC, tenemos que entregar ABC. No podemos entregar menos de lo que nos piden. Esta información que el director va a entregar a la secretaria o al personal administrativo, quien va a entregar o notificar la información, este personal administrativo tiene que comunicarse con el interesado para que pueda venir el interesado a la institución y recoger sus documentos.
previo pago por derecho de reproducción. Entonces siempre hay, como se darán cuenta, hay una comunicación muy constante entre el solicitante y con la institución educativa, en el sentido de que el personal encargado, o puede ser el mismo director, puede llamar también al interesado e indicarle de que tiene que hacer el pago de repente 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Dependiendo, para que puedan, la persona pueda recoger su información. La persona o el interesado regresa a la institución para que pueda hacer el pago con el voucher, y luego la institución tiene la obligación, luego de haberse hecho el pago, entregar la información completa. Luego, ¿qué pasa si el interesado presenta, o en el caso del plazo para interponer un recurso de apelación? Supongamos que a este director o a la directora de esa institución la denuncian porque no ha cumplido con los plazos. No cumplió con los plazos, no informó al personal, no hizo nada. Entonces, ¿qué pasaría con el director de la institución que no cumplió con sus funciones? Su función esto también es parte de sus funciones. Entonces, se le inicia un procedimiento administrativo disciplinario, y este director también tiene el derecho de presentar un recurso de apelación. También los recursos, como ya se hizo mención, tiene el plazo de 15 días. Aquí sí nos colocamos dentro de la ley 27444 y con los plazos correspondientes, ¿no? Que el plazo del recurso de apelación son de 15 días. Entonces, esta apelación, que quizás en algún momento, cuando en una primera instancia se sancione al director, el director tiene la facultad, ¿no?, o el derecho de recurrir a este recurso impugnatorio. Entonces, ¿cuándo interviene el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuándo interviene el Tribunal del Servicio Civil? Es dependiendo de la sanción que se le ha colocado a este servidor. De repente tenemos la sanción, en el caso de transparencia se van todos los casos, porque cuando se apela y se presenta ante la entidad que emitió el documento, en este caso Recursos Humanos, porque va a ser su órgano sancionador, y ellos presentan su apelación, y luego el director desea apelar a esta sanción. Apelan y esta documentación se entrega al Tribunal del Servicio al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que en una segunda instancia se pueda ver este caso. Y en el caso de destitución, en el caso que se está destituyendo al director, en esta sanción sí se va a recurrir al Tribunal del Servicio Civil. Es decir, cuando nosotros remitimos la información al Tribunal de Transparencia, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública remite al Tribunal del Servicio Civil, porque ya corresponde que esta, como segunda instancia, pueda invocarse. Entonces, hemos recibido sus interrogantes, ya finalizando esta exposición. Tengo aquí una. Por ejemplo, el director Juan Flores pregunta: el caso de la entrega de certificados, sabiendo que es la UGEL quien debe entregarnos y no lo está haciendo, ¿es infracción si no se logra atender al solicitante? Entiendo que la solicitud ha sido en virtud de la ley de transparencia, entiendo. Entonces, ¿qué pasa si una persona solicita el certificado de estudios de repente de su menor hijo? Tenemos entendido de que los certificados lo emite la institución, pero sí tiene que ser visado, obviamente, por la dirección, por aquí, por la UGEL, ¿cierto?
Entonces, si nosotros necesitamos más tiempo, podemos indicarle a la persona con un documento, claro está, que necesitamos más tiempo para, obviamente señalando las fechas, para hacer entrega de esta información. Luego tenemos, y si de repente es un caso en concreto, ustedes pueden hacer la consulta al correo o pueden dejar su correo también para nosotros explicarle con mayor detalle qué se podrían hacer en estos casos. Sigamos con la segunda pregunta, que es la pregunta de la directora Maruja Isabel Ochoa Guacha de Alegre. Dice, buenos días, una consulta. Por favor, en cumplimiento del oficio 015-2020 Minedu, del ADREL del UGEL 04, del área de recursos humanos, se le ha autorizado la variación excepcional del personal administrativo y se le ha asignado nuevas funciones de apoyo como oficinista. En mi caso, al tener un solo personal de servicio 2, se le puede comunicar que realice la limpieza de manera interdiaria por necesidad de servicio, ya que la institución se encuentra prácticamente abandonada. Muchas gracias. Bueno, si nosotros ya tenemos una orden superior, tenemos que acatar esta orden. Entonces, si este oficio nos ha señalado, se está autorizando la variación excepcional de este personal administrativo y se le ha asignado nuevas funciones como oficinista, no podemos cambiar las funciones. Ahora, si nosotros como directores vemos de que necesitamos un personal de servicio, tenemos que solicitarlo. Si ya hay un documento en el cual nos indica las funciones de ese personal, no podemos modificar sus funciones. Estaríamos cayendo en infracción, tengamos cuidado. Pero sí podemos solicitar a un personal exclusivo para esas funciones. ¿Correcto? Tenemos una tercera pregunta, que es, no visualizo aquí, sí, aquí está, Encarnación María Torres Solís. En ese contexto que se viene, o en este contexto que se viene, si una madre de familia te cuenta que presume en la casa de una niña X, observa agresión de parte de la pareja, pero la madre no da los nombres ni la dirección de la presunta agraviada, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, nosotros no podemos dar, lamentablemente, una opinión respecto a casos externos que tenga que intervenir la Secretaría Técnica del UGEL. Por tanto, no podríamos señalar algo al respecto. En todo caso, podríamos lo que podríamos indicar es de que tenemos que ir de repente a una comisaría y de repente denunciar los presuntos hechos. Eso es lo que podemos mencionar al respecto. Y como último caso, tenemos el caso de la directora Carmen Rosa Huachaca Callao. Dice, por favor me brinda la norma donde establece las funciones del personal de limpieza, guardanía, oficinista. Entonces, nosotros para saber o conocer las funciones de cada personal, en principio, las funciones lo establece la 30057. Aquí nos señala cuáles son las obligaciones que tienen que tener los servidores. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que nosotros como directores ordenamos o disponemos de nuestro personal de servicio, que quizás lo hayan hecho con un documento interno. De repente a un personal de servicio se le ha notificado con un memorando, un documento interno, cuáles van a ser sus funciones, cuál va a ser su horario. Entonces aquí también encontramos las funciones. Tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros como Secretaría Técnica agradecemos infinitamente a todos los presentes. Esta jornada va a continuar
Esta jornada va a ser muy enriquecedora porque nos van a seguir llegando sus comentarios y vamos a poder ir absorbiendo poco a poco en esta jornada. Hasta el momento son las 4 preguntas que nos ha llegado, que han sido totalmente absueltas. Si de repente desean quizás no tener una mayor información, nosotros nos encontramos, también estamos dentro de ahora trabajamos por el tema de la pandemia, trabajamos ahora de manera virtual. Nos pueden hacer las consultas a los correos, al correo que mi persona ha hecho llegar, también haciendo la invitación de esta capacitación, nos pueden hacer también la consulta y poder ir absolviéndolas. Agradecemos a todos, nosotros damos por finalizada esta capacitación, esperamos de que haya sido muy enriquecedora también para ustedes y tener en cuenta que el miércoles también tenemos otra capacitación, no sé si ustedes también podrían invocar a sus demás colegas, directores, para que puedan estar dentro de esta capacitación. Eso sería todo por nuestro lado. Muchas gracias. Recuerden de que hay un registro de asistencia. Recuerden de que tenemos que siempre estar actualizados en estas normas y poder saber qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces los directores no conocen o no son especialistas en la materia. Pero para eso somos nosotros somos un órgano de apoyo para los órganos instructores y sancionadores y poder estar siempre en comunicación. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.